Muy buenos días. Este grupo lo integramos por la señora Gabriela Encalada, el señor Abraham Pesantes, el señor Edwin Quinche y mi persona, Daniel Rosario. La teoría general del delito se dedica al estudio de las características que debe tener la conducta humana, sea una acción u omisión para que pueda ser considerada delito, entendiéndose las particularidades de todos los tipos penales. Según el legislador, vulneran un bien jurídico protegido y por ende forman parte del catálogo de delitos en la legislación de pena actual. La teoría del delito va de la mano con la ley, pues únicamente a través de una aplicación lógica y de la ley penal se logrará uno de los fines principales del Estado, en beneficio directo de su sociedad, es decir, el combate efectivo contra la criminalidad y la reducción de la misma. Principio de legalidad. El principio de legalidad se encuentra regulado por los artículos 75.3 de la Constitución de la República y 5.1 del Código Orgánico Penal, que hace relación a que no existe infracción penal ni proceso penal sin que exista una ley vigente, la misma que ha sido dictada por el legislador y publicada en el registro oficial con anterioridad a un hecho o acto humano. Es preciso manifestar que la teoría del delito es parte esencial del derecho penal, por lo que es necesario que el legislador, previo a elaborar una ley carácter penal, haga un estudio de la teoría del delito, a fin de que tenga un sustento jurídico en el momento de crear la ley en el cual se tipifica y se sanciona un acto humano. Dicha norma de carácter penal debe tener una o más verbos rectores, identificar al sujeto activo y pasivo del delito, determinar de manera precisa cuál es el bien jurídico protegido, así como también previo a un análisis del principio de la proporcionalidad, establecer la pena, indicando de manera expresa la mínima y la máxima cuando se refiere a la pena privativa de libertad individual. Entonces, el juzgador, al momento de aplicar en un caso concreto, tiene la facultad de aplicar el principio de proporcionalidad, cumpliendo exactamente lo que dispone la Constitución de la República y la ley. Es decir, que en base al principio de legalidad se regulará la pena. El delito en el derecho penal. El Código Orgánico Integral Penal sitúa el delito como una infracción penal, es decir, como una conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra determinada en la ley penal. Esto es que debe existir implícitas la ilicitud y la responsabilidad por acción u omisión del autor o cómplice, conectadas al resultado, comprendiéndose que no puede existir culpabilidad sin antijuricidad, pero sí puede existir antijuricidad sin culpabilidad. Para ejemplificar este último caso, podemos mencionar la legítima defensa, en la que surge antijuricidad aunque el autor de la agresión no sea culpable. El delito ha sido definido por diversos doctrinarios de relevancia. Así, Belling lo define como una acción típica contraria al derecho, culpable, sancionada con una pena adecuada y suficiente a las condiciones objetivas de la punibilidad. Es decir, que el delito debe cumplir con todos los elementos constitutivos que le den el carácter de infracción, que son los siguientes. Ya, también tenemos los elementos del delito. Tenemos el acto humano, lo que significa que solo las personas son susceptibles de cometer un delito porque en base a su capacidad intelectual pueden practicar actos con voluntad y conocimiento. Entonces, el acto como tal hace referencia a las acciones que cometemos y estas a su vez incumplen con el ordenamiento jurídico y esto permite determinar que el hecho cometido es una infracción y por lo tanto se aplicará la pena como una consecuencia. También tenemos la tipicidad, que tiene relación con la norma jurídica creada por el legislador, en donde se describen los elementos de la conducta penalmente relevante, como dispone el artículo 25 del Código Orgánico Integral Penal. Pero es preciso recalcar que un delito puede ser cometido ya sea por acción u omisión, con dolo, que es la intención positiva de causar el daño a un bien o persona,
y la culpa, que es el incumplir del deber objetivo de cuidado, o la omisión dolosa, perdón, que consiste en describir el comportamiento de una persona que por su propia decisión no busca un mecanismo para evitar el cometimiento de un delito, teniendo la obligación de evitarlo. La antijuricidad, que puede ser considerado como un elemento positivo del delito, es decir, cuando una conducta humana es antijurídica. Esto va contra la ley. Además, es preciso mencionar que desde el punto de vista doctrinatorio jurídico existen varias causas y exclusión de la antijuricidad, siendo lo más relevantes que la necesidad que consiste en proteger el derecho propio o ajeno por parte de un ser humano para evitar un daño mayor a otro, siempre que se cumplan los requisitos mínimos que establece la ley. Los causales son el mínimo, el derecho protegido se encuentra en real y actual peligro que resulta del acto no sea mayor que la lesión que se quiere evitar y que no exista otro mecanismo menos jurisdiccional para defender el derecho. Por tanto, esta figura jurídica denomina estado de necesidad, es de gran relevancia en el derecho penal y debe ser bien analizada por partes del juzgador. El momento de resolver en cada causa puesta a su conocimiento y la legítima defensa que según nueva legislación penal. La culpabilidad, que no es otra cosa en el sujeto activo del delito, que lo comete ya sea por acción o omisión, con dolo o culpa, es impunible y consecuentemente actúa con conocimiento y voluntad de la omisión de actos antijurídicos y típico. Entonces, es preciso mencionar que existen personas que son impunibles, como por ejemplo los menos de edad y los dementes, los que cometen la infracción bajo efectos del alcohol o sustancias estupefacientes por causa fortuito o fuerza mayor, y tiene la responsabilidad atenuada los que sufren de trastorno mental parcial, en cuyo caso el juzgador analizará y valorará su prueba para luego imponer una pena atenuada en un tercio de la pena mínima prevista por cada tipo penal. Muchas gracias. Muchas gracias.